Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, es bastante jugoso. Si son nuevos por aquí, me presento rapidito, soy tu nombre y en este canal hablamos de todo un poco, desde consejos de belleza y estilo de vida hasta reflexiones personales y análisis de temas que nos importan a todos. Y hoy precisamente vamos a adentrarnos en un tema que está dando mucho de qué hablar. Demet confiesa, asumimos errores. ¿Qué pasará ahora? Así es, chicas y chicos, hoy vamos a analizar a fondo la confesión de Demet. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos, por favor suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarse de no perderse ni un solo vídeo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Demet confiesa, asumimos errores. ¿Qué pasará ahora? Un título que a primera vista genera muchísima intriga, ¿verdad? ¿Quién es Demet? ¿De qué errores estamos hablando? ¿Y qué implicaciones tiene esta confesión? Bueno, para entender la magnitud de todo esto, primero tenemos que entender el contexto. Demet, para quienes no la conozcan, es una figura pública muy influyente en el mundo de la moda y la belleza, una empresaria exitosa detrás de la marca de cosméticos Lumina. Su imagen pública hasta hace poco se caracterizaba por una perfección cuidadosamente construida, una transparencia calculada en sus redes sociales y una honestidad que parecía inquebrantable. Por eso esta confesión ha tomado a muchos por sorpresa, especialmente considerando el imperio que ha construido sobre la base de una imagen impecable. La confesión en sí se produjo a través de un comunicado extenso y francamente inusualmente personal, publicado en su cuenta oficial de Instagram. A diferencia de los comunicados genéricos que suelen emitir las figuras públicas, este era denso, cargado de emoción y con un tono que sugería una profunda crisis interna. En ella, Demet admite una serie de errores que, según ella, se han cometido en la gestión de su empresa, Lumina, pero que también abarcan decisiones personales que han afectado a su entorno más cercano. Lo más importante aquí es que no se trata de una simple disculpa superficial, del tipo, lo siento, no volverá a pasar. Demet, según se desprende de su comunicado, asume la total responsabilidad por sus acciones y reconoce el impacto negativo que han tenido no solo en sus empleados, sino también en sus seguidores, su familia, y lo que es crucial, en la reputación de su marca. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice asumimos errores? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la especulación ha alcanzado niveles estratosféricos. ¿Está hablando solo de errores personales, como se insinuó en las primeras horas después de la publicación del comunicado, o se refiere a errores cometidos por un grupo más amplio de personas dentro de la empresa Lumina? La ambigüedad de esta frase es, quizás, lo que ha generado mayor debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos interpretan que Demet está protegiendo a alguien más, quizás un alto ejecutivo dentro de su empresa, o incluso a un miembro de su familia que está involucrado en la gestión. Algunos llegan a la conclusión de que Demet está tomando la culpa por otros, sacrificando su propia imagen para proteger a quienes la rodean. Otros, en cambio, creen que se refiere a una serie de errores interconectados que involucran a varias personas, una especie de cultura interna dentro de Lumina que fomentó prácticas poco éticas o incluso ilegales. Sea cual sea la verdad detrás de esa frase enigmática, lo cierto es que la decisión de Demet de salir a la luz pública y admitir sus errores es un paso valiente y, en cierta medida, inesperado, considerando la naturaleza meticulosa y controlada de su imagen pública. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección se vende como un ideal inalcanzable, admitir que uno se ha equivocado, y hacerlo de una manera tan pública y personal, es un acto de honestidad que merece ser reconocido, independientemente de las motivaciones subyacentes. Pero, ¿es suficiente? ¿Basta con pedir perdón y asumir la responsabilidad, como si fuera un simple trámite administrativo? Para muchas personas, la respuesta es un rotundo no. Esperan algo más que una simple disculpa, por más sentida que parezca. Quieren ver acciones concretas que demuestren que Demet está realmente comprometida a enmendar sus errores y a evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Quieren ver transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con la ética y la responsabilidad social. Y aquí es donde entra en juego la pregunta clave, ¿qué pasará ahora? El futuro de Demet.
Tanto a nivel personal como profesional, es incierto, para decirlo suavemente. Su reputación, que era el pilar fundamental de su marca, ha sufrido un duro golpe, y recuperar la confianza del público, de sus empleados y de sus socios comerciales no será tarea fácil. El daño ya está hecho y las consecuencias se sentirán durante mucho tiempo. Sin embargo, creo que esta confesión, aunque dolorosa y arriesgada, puede ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo marcado por la honestidad, la transparencia y la verdadera responsabilidad. Si Demet es capaz de aprender genuinamente de sus errores, de demostrar un verdadero compromiso con el cambio, y de tomar medidas concretas para reparar el daño causado, creo que tiene la oportunidad real de reconstruir su imagen y de salir fortalecida de esta situación. Pero esto no depende solo de ella, de sus intenciones, o de su equipo de relaciones públicas. También depende de cómo reaccione el público, de si está dispuesto a darle una segunda oportunidad, de si confía en su sinceridad, y de si cree en su capacidad para cambiar. En mi opinión, es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores, por más que nos esforcemos por aparentar lo contrario. Lo importante es aprender de ellos, asumir la responsabilidad por nuestras acciones, y tratar de ser mejores personas en el futuro. No estoy diciendo que debamos perdonar cualquier cosa ni que debamos justificar el mal comportamiento, especialmente cuando ese comportamiento afecta a otras personas. Pero sí creo que es importante tener empatía, reconocer la valentía que requiere admitir un error, y dar a las personas la oportunidad de redimirse, siempre y cuando estén dispuestas a hacer el trabajo necesario para lograrlo. Por supuesto, esto no significa que debamos olvidar lo que ha pasado. Los errores de Demet, sean los que sean, tienen consecuencias reales y deben ser abordados de manera seria y responsable. Es fundamental que haya una investigación exhaustiva de lo sucedido, que se identifiquen las causas raíz de los problemas, y que se implementen medidas correctivas para evitar que vuelvan a ocurrir. Pero creo que también es importante reconocer su valentía al admitir sus errores, y darle la oportunidad de demostrar que está dispuesta a cambiar, a aprender, y a construir un futuro mejor. La confesión de Demet ha abierto un debate muy importante y necesario sobre la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, y la importancia de aprender de nuestros errores. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios errores, sobre cómo los abordamos, y sobre cómo podemos ser mejores personas en nuestras vidas personales y profesionales. Y también nos invita a ser más comprensivos y empáticos con los demás, sin dejar de ser críticos y exigentes, especialmente cuando se trata de figuras públicas que tienen una gran influencia en la sociedad. Ahora bien, profundicemos un poco más en los posibles escenarios que se abren a partir de esta confesión. Podríamos estar hablando de problemas de acoso laboral dentro de Lumina, algo que, lamentablemente, es más común de lo que pensamos en el mundo de la moda y la belleza. Podríamos estar hablando de prácticas de publicidad engañosa, de promesas falsas sobre los beneficios de sus productos, o de la utilización de ingredientes que no son tan naturales como aseguran en sus campañas publicitarias. O incluso podríamos estar hablando de algo mucho más grave, como evasión de impuestos, lavado de dinero, o alguna otra actividad ilegal que ponga en peligro la viabilidad de la empresa y la libertad de Demet. En definitiva, el futuro de Demet es una incógnita. Pero creo que esta confesión, aunque dolorosa, puede ser el inicio de un nuevo y mejor capítulo en su vida, un capítulo marcado por la honestidad, la transparencia y la verdadera responsabilidad. Solo el tiempo dirá qué pasará ahora. La clave estará en si Demet es capaz de transformar sus palabras en acciones, de demostrar un compromiso real con el cambio, y de reconstruir la confianza que ha perdido con sus seguidores y con la sociedad en general. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. En resumen, hoy hemos analizado la confesión de Demet, hemos reflexionado sobre la importancia de asumir nuestros errores, hemos discutido sobre el futuro que le espera a esta figura pública tras su polémica confesión, y hemos explorado los posibles escenarios que se abren a partir de esta crisis. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la confesión de Demet? ¿Creen que es suficiente? ¿Qué esperan que haga a partir de ahora? ¿Qué tipo de acciones concretas debería tomar para demostrar que está realmente comprometida con el cambio?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. No tengan miedo de expresar lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la honestidad y la transparencia son siempre el mejor camino. Hasta la próxima.